Militante político preocupado como ustedes, y por eso vengo con la informalidad del tema. Me dijeron hay que venir al comité a hablar y estoy viniendo acá. Esta es la historia real. Estamos recorriendo la provincia en distintos temas, y uno de los temas que por ahí me preguntan y hablo es este tema. Un tema que hoy tomó como un submarino que salió de golpe, pero que en la Argentina es lo que decía bien Cara, ¿no? Esteban. La historia argentina, la deuda externa, va ligada a nuestra propia historia. ¿Saben por qué? Porque el desarrollo argentino fue financiado externamente. Nosotros nunca tuvimos un desarrollo, entre comillas, con autofinanciamiento. Nunca nos desafiamos. Siempre fue el facilismo, de esa famosa generación del 80 que a veces uno presenta como un logro. Toda financiación de los grandes proyectos y de lo que no se hizo en nombre de los proyectos fue financiado externamente. Esto hizo que tengamos una gran condicionante y por eso tengamos que hablar de la historia de la deuda externa. Quédense tranquilos que no soy profesor de historia, que hago lo que se llama saltos de Bambi para explicar así rápidamente todas estas preguntas que hablaba Esteban. Pero sí lo que me interesa es, no traigo una solución. Lo que se hace siempre es provocar académicamente interrogantes, repensar, ver cuáles son las alternativas, crear caminos distintos, pero sí tener un hilo conductor. ¿Por qué nos pasa eso? Y van a ver ustedes que en cada vez que tuvimos problemas, siempre ocurre parecido, se dan las mismas condiciones. Entonces parece otra vez que repetimos esa historia que algunos dicen, nos repetimos la misma piedra. Y esta es la historia argentina que quiero contarles rápidamente, que ustedes conocen. Lo que estoy haciendo es sistematizar el conocimiento. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos default tuvo la Argentina? Porque la verdad que los argentinos del última parte del siglo XX, del siglo XXI, conocimos nada más que el default del 2001. Entonces no sabíamos en ese momento que si después del default había vida. Si era Marte, que si nos quedábamos sin oxígeno. Bueno, la primera tranquilidad que hay con todos los inconvenientes, después de un default hay vida. En segundo lugar, con inconvenientes. En segundo lugar, ¿es original, autóctono argentino el default? ¿Es sudamericano, latinoamericano el default? La verdad que todos los países del mundo, aún los que son imperio hoy, tuvieron muchos defaults. Esto es lo que quiero que entiendan. Entonces, se puede ser potencia, pero haber pasado por varios defaults. Alemania pasó por muchos defaults. Y si no, pensemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron productos en alguna medida, si explicamos desde el punto de vista marxista, la crisis económica y la hiperinflación que tuvo Alemania, que buscaron enemigos a los judíos, hipótesis de conflicto, a la socialdemocracia, al parlamento, y viene toda la teoría de Carl Schmitt y toda la teoría del nazismo para la Segunda Guerra Mundial, que es la revancha de ese tratado de Versalles, que era su default, el primer tratado de Versalles, que el mismo Keynes, cuando escribe su libro El Tratado de la Paz, dice: aviso que están armando una Segunda Guerra Mundial, porque esto es inadmisible que Alemania pueda aceptar este default de no tener ejército, de tener que pagar una fortuna que no tiene. Esto termina en guerra. Ya hay un libro escrito que se llama Tratado de la Paz, de Keynes. Keynes vamos a ver dos veces en esto, y cuando veamos el default de Estados Unidos. Esto, antes de empezar a hablar de la Argentina, quiero ubicarle en el contexto, si es un tema original nuestro. Entonces, Estados Unidos tiene dos default espectaculares, tiene cientos de default, pero tiene dos paradigmáticos, y si usted quiere llamar, tres. Uno, cuando tiene la guerra de la secesión, que es cuando hace su síntesis y logra un federalismo, y el país industrial del norte le gana al país agricultor y algodonero del sur, en su famosa guerra de la secesión de 1860 a 1865, hay una deuda de la secesión, hay una deuda de la esclavitud, porque termina la esclavitud, entre comillas. Ustedes saben que los derechos civiles recién terminan en 1968, pero está Luther King, toda la historia, pero donde termina lo que nosotros tal cual conocemos.
Estados Unidos se maneja su reforma constitucional con enmienda. En 1869, 4 años después que termina la guerra de la secesión, que gana el norte, pone en su enmienda número 14, dice, se reconocerá toda deuda externa que sea por ley, siempre y cuando no sea injusta, producto de la guerra de la secesión o producto de la esclavitud. Empieza a sentar un precedente histórico que lo injusto no se paga. Digo para que vayan teniendo como marco de referencia para aquellos que repiten inocentemente, si pactamos, si firmamos tenemos que pagar, porque así estamos acostumbrados a nuestra familia, nos enseñan de chico, hay que pagar la cuenta, pero el derecho público funciona de otra forma. Y después vamos a ver en el derecho privado todas las excepciones que esto tiene. Entonces vimos Alemania, España tuvo más de 100 default. Y así miremos los países, hoy España, si no fuera por Alemania, estaría en default, debe 150% de su Producto Bruto. Grecia estaría en default, porque está en el euro y no quieren que salga del euro ni le complique el euro, pero técnicamente no produce para pagar lo que tiene, está sostenida artificialmente. Nosotros no tenemos eso, por eso explotamos. Entramos a la Argentina rápidamente. Ese contexto quise hacer para ver que no somos originales. La Argentina tuvo 5 default en su historia argentina, diríamos, de 1810, por hablar así. El primer default lo tenemos cuando todavía no teníamos armado el Estado-Nación tal cual nosotros conocemos. Estaba armado que la hermana mayor, Buenos Aires, que tenía Rivadavia como pseudo presidente, pero que en realidad representaba las relaciones exteriores de la Argentina, se endeuda y dice, hay que endeudarse para hacer el desarrollo, pero no el desarrollo del país, para hacer el puerto de Buenos Aires, la historia del puerto y la aduana siempre para lesionar el federalismo, hacer todo un tema de saneamiento, cloaca. Entonces decide crear una comisión donde estaba un Parkinson, un inglés que vivía en Buenos Aires. Había muchos ingleses que vivían en Buenos Aires. El imperio en ese momento no era Estados Unidos, sino era la libra de esterlina, la moneda del mundo, Inglaterra. El banco, la Baring Brothers. Entonces nos vamos a encontrar que tomamos el primer crédito de la Baring Brothers. Pero ustedes van a ver una cosa que es fantástica. Cuando usted estudia la historia, va a ver que la Baring Brothers le presta a toda América Latina, porque ustedes saben que el primer país que se independiza es este país francés, Haití, de Francia, en 1803, y después empieza el sistema dominó, la independencia de toda América. Y entonces tenían que buscar cómo controlaban los ingleses el comercio, porque los ingleses ayudaron a que nos independicemos para romper el monopolio español, pero para empezar la libertad de comercio con la gran infraestructura industrial que tenía Inglaterra, y para eso tenía que endeudarnos y darnos financiación, para que le compremos caro y le vendamos barato. Digo, para que se vaya entendiendo cómo funcionaba el negocio. Entonces la Baring Brothers nos presta 1 millón de libras esterlinas, pero ahí ya vamos a ver lo que yo quiero que vayan después usando la imaginación. Esa comisión recibe una ley donde dicen no podrán recibir menos del 70% de lo que se endeudan, porque ustedes saben que ellos no entregan libras esterlinas, te entregan papeles, bonos, eso se cotiza en bolsa, entonces te dan tantos bonos, te vas a cotizar en bolsa, y entonces se cotiza al 85, al 80, entonces de entrada te endeudan por 100, pero ya te van entregando 30% menos. En este caso la negociación fue 85%. Pero como la ley decía 70, la comisión se puso de acuerdo con la Baring Brothers y dijeron los otros 15 puntos vamos a repartirnos en comisiones, lo de la comisión y la Baring Brothers. Quiere decir que la Argentina se endeudó en 100 pesos y recibimos 70. Pero no contentos con eso dijeron, pero hay que pagar 2 años anticipados de interés. Entonces sacaron otro 12%, después gasto administrativo. Pero no contentos con eso, como se olvidaron de decir que la parte que quedaba tenía que venir libras esterlinas, dijo, como hay comerciantes ingleses en Argentina, mandamos los bonos, ellos negocian en Buenos Aires y después le entregan la plata al gobierno de Rivadavia. ¿Cuánto nos quedó en todo ese camino de zarandeo? Nos endeudamos por 1 millón de libras esterlinas y nos entregaron 500.000 libras esterlinas. Así empieza la historia de la deuda externa argentina. Ven corrupción, ven gente que trabaja en los dos lados, policía y ladrón, disfrazado de argentino,
ya empiezan a ver los aguiluchos argentinos que trabajan, que son estos que yo te iba nombrando, y así empezamos a construir. ¿Qué pasó rápidamente? Para contarle 2 o 3 default así rápidamente. A los 5 años no podíamos pagar, porque se nos escapó la plata, porque no usamos para el puerto, no usamos para saneamiento, y vino la guerra con el Brasil. Guerra que ganamos, que fue la guerra para discutir si Uruguay era argentina o brasilera. Ganamos la guerra, y cuando nos dimos cuenta le estábamos por entregar Uruguay a Brasil. Hasta los ingleses se asustaron y dijeron, no, que Uruguay quede independiente. Entonces el río Uruguay se internacionaliza. Porque si era por nosotros, García y Rivadavia le entregábamos Uruguay a Brasil, ganando la guerra. Y lo único que nos quedó de esa guerra fue la marcha de Ituzaingó, que es la que se toca la presidencial. Una cosa demencial. Y se nos escapó el crédito. Entonces, el crédito se nos fue en guerra. Debíamos el doble, tasas de interés. En 1828 muere Dorrego, que era el que más sabía de federalismo después de Artigas y Dorrego en distintas épocas. Son los que más sabían de federalismo, había estudiado en Estados Unidos, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era lo que podíamos pegar el salto de un bebé. Muere, y el producto de eso viene Rosas, que no importa el juicio de valor que cada uno tenga, pero Rosas en 1829 declara el primer default de la Argentina: tengo imposibilidad de pago. Imposibilidad de pago es no tener los dólares suficientes, y tu balanza comercial y tu balanza de cuenta de pago no tiene los dólares para pagar lo que vos necesitas. Entonces, técnicamente, ustedes van a ir viendo cómo los distintos default, si bien es cierto, Rosas declaró default, hubo vida. Ustedes recuerdan que Rosas sigue hasta el año 52, que viene la batalla de Caseros. Recién en el 40 empiezan a regularizar la deuda. Pero ¿sabe cuándo se termina de pagar en Argentina la deuda externa hasta que hablamos, 1824? Con Juárez Selman en 1890. Esta es la historia de la deuda. A cambio de nada, tuvimos que pagar con el sudor y sangre, término que ustedes deben recordar que lo dijo Churchill en Inglaterra y que lo repite Avellaneda, que hay que pagar en su mensaje con sangre, sudor y lágrimas, a cambio de nada. Esto es lamentable. Bueno, ocurrió. Y el segundo default, para pegar un salto en la Argentina, es el default que comete Juárez Selman, el cuñado de Roca. Estaba el roquismo consolidado en el poder, el conservadorismo tiene enfrentamientos, Roca se pelea con Mitre, Mitre queda fuera del juego, y ahí se produce lo que la ciencia política llama, porque vamos a ver, en esto sí que somos radicales, aparece la Revolución del Parque. Fíjense que la Revolución del Parque, que festejamos hace pocos días, fue el 26 de julio de 1890. No se pierdan con el 26 de junio, porque el 26 de junio es cuando nace el radicalismo en 1891. Yo estoy hablando de la Revolución del Parque, que nace en 1890, que es todavía la Unión Cívica. No había nacido la Unión Cívica Radical, que nace en 1891, con Leandro Alem. En la Revolución del Parque se produce lo que la ciencia política dice: lo nuevo, que era Alem, Lisandro de la Torre, gente del socialismo que después va a formar el partido, los mitristas, que es, no hay revolución sin parte de lo viejo. Y Mitre actúa la revolución, está en la Revolución del Parque con los radicales. El mitrismo participa, después no aguanta porque el modelo es otro, es decir, se cansa, no aguanta lo que es el progresismo, lo que son los valores, y terminan haciendo la trenza. Y ustedes saben que ahí es donde Alem rompe, y por eso nace la Unión Cívica Radical en contra de la fórmula de Mitre, que arregla con Roca. Pero en ese entonces, en 1890, Juárez, que es lo que nos interesa en términos de deuda externa, Cordobés, Carlos Pellegrini vicepresidente, nosotros le hacemos la revolución, le perdemos la revolución, y ahí se da la famosa frase que dice Alem, la revolución perdió, pero el gobierno está muerto. Esta es una famosa frase que cuando uno lee la historia en los siglos radicales aparece. ¿Qué quiere decir esto? Cae Juárez Selman, aunque había ganado a la revolución. Pero cae Juárez Selman porque se produce este contexto que ustedes van a ir viendo cuando veamos y conocen la historia. Ahí aparece el caballo de esa época, porque Juárez Selman tenía de ministro un caballo. Estábamos en convertibilidad. Y ustedes saben lo que pasa con la convertibilidad. Primero anda bien
artificialmente, después se retrasa, después genera desempleo, después necesita financiamiento externo, después se cae, después genera desindustrialización o lo que tenga, explota. Todo lo que nos pasó con Caballo, versión que ustedes conocen, nos pasó ya y ya conocíamos y lo mismo lo hicimos, porque repetimos 2 veces, explotó la convertibilidad de esa época. La convertibilidad del siglo XIX explotó con Juárez, que fue lo que creó el clima para que nosotros hagamos la revolución. Corrupción administrativa, endeudamiento que no se podía pagar, cuenta corriente, faltaban los dólares, no había banco central en ese momento, el Banco Central se crea recién en 1935, pero había un simulacro de bancos nacionales, bancos de la provincia de Buenos Aires, que no hay los dólares para pagar, y se produce esa crisis muy parecida al 2001. Estamos repitiendo la historia, no sé si ustedes se van dando cuenta de lo que estamos hablando. Después tenemos la crisis del 30, esta es más conocida para muchos, y acá sí tenemos que entrar rápidamente también a qué le pasa a Estados Unidos. No solo fue el origen injusto de la guerra de secesión, sino qué es la crisis del 30. Y esto rápidamente para reflexionar. La Primera Guerra Mundial termina en 1918, de 1914 a 1918. Esto cambia el mundo, porque en esa guerra de 4 años, ¿qué ocurre en ese momento? Fíjense cómo cambia el mundo, porque lo que quiero mostrarle, así sirve para que estudiemos. Durante la guerra de 1917, por primera vez aparece el marxismo como doctrina instalado en un país, la Unión Soviética. Caen los zares, aparece el comunismo gobernando un país, la Unión Soviética. Fíjense este tema que toca el sistema. Cuando se pierde en 1918 el Imperio Austrohúngaro, pierde la Segunda Guerra Mundial, y el prusiano, caen 4 imperios. Fíjense estos contextos que ustedes ven para analizar. Caen 4 imperios, ustedes dirán, pero ¿cómo esto? Le hago la síntesis. Cayó el Imperio Austrohúngaro, que es lo que significaba Austria y Hungría, más 7 países, estaba Serbia. Hace pocos días se conmemoró los 100 años de la muerte del archiduque en ese auto negro que mató el serbio en Kosovo, que así empezó la guerra, en 1914. Pero cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Prusiano, cae el Imperio Otomano y cae el Imperio de los zares. 4 imperios caen en este sistema, y a la vez el capitalismo empieza a tener atores, empieza a tener recesiones, empieza a tener complicaciones. Entonces, en 1920, o mejor dicho, en 1922, Europa, que empieza a dar respuestas ideológicas complicadas. Si el capitalismo está atorado, nació el comunismo en 1917 en la Unión Soviética, y crecía espectacularmente, y se armaba espectacularmente, y estaba Stalin, y tenía una economía sana. Él estaba por ganar la batalla cultural al capitalismo. El capitalismo tenía armas, tenía poder, pero estaba teniendo problemas. Entonces Europa empieza a desesperarse, y empieza a aparecer una ideología nueva, peligrosa, que se llama fascismo, como respuesta a un capitalismo decadente, el fascismo, en 1922. Y en 1933, por eso quiero hablar de la crisis, nace el nazismo. Entonces, cuando nos dimos cuenta, teníamos capitalismo en crisis, comunismo en éxito, fascismo como respuesta al comunismo y al capitalismo, queriendo mantener las corporaciones, pero con todo un modelo de representación nueva, donde se niega la democracia, donde se niegan los partidos políticos, y el nazismo, que era la cultura de la muerte que todos conocemos. Y en esto no tiene nada que ver con la deuda externa, pero les quiero dejar una enseñanza de estudio. Europa es la que aporta al mundo las 4 ideologías que estamos hablando. Y Oriente aporta las 3 religiones que nosotros conocemos del libro. Fíjense, esto para repensar, no porque le esté hablando de la deuda externa, pero el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, los musulmanes nacen en Oriente y aportan la religión al mundo. Y Europa aporta las 4 ideologías, la del capitalismo, que también es salvaje, la de la muerte, que es el fascismo y el nazismo, y la otra gran complicación, que es el comunismo.
Esto aportó a Europa a la civilización occidental y cristiana. En ese contexto, miren, la crisis del 30, no me desorienta el celular, en la crisis del 30, como hablábamos de recesión, de capitalismo, preocupación, estaba gobernando Huber, un liberal, Huber. Y no había caso, porque Huber era la teoría, el Menem de Estados Unidos. Equilibrio fiscal, esto que ustedes escuchan por televisión todos los días, el que no trabaja no cobra, hacemos esto, privado, todo el discurso que ustedes conocen para no repetirlo. Y no se salía de la recesión, con la preocupación que los otros se le venían encima. Entonces gana las elecciones en 1933 Huber, y ahí está New Deal, y ahí aparece por segunda vez este Keynes, que yo le hablaba que era un sabio. Viene el keynesianismo que dice, rompamos con la teoría liberal, la única forma que se sale de una recesión y salvamos el capitalismo es con intervención estatal inteligente. Para esto tenemos que hacer regulaciones, tenemos que hacer algunas confiscaciones porque estamos en elección, y se confiscó todo el oro de los particulares y también de empresas extranjeras. Los primeros fallos de la ley, las primeras leyes de emergencia que dictan de Estados Unidos fueron declaradas inconstitucionales porque venía de una Corte Suprema conservadora. Y tuvieron que armar un sistema, porque la tensión no es Argentina discutir la política con la justicia. En todos los países del mundo ocurre esto. ¿Saben cómo resuelven ellos? Rubel resuelve. Como tenían pasado de edad, dice, por cada juez que tiene más de 70 años, hay que nombrar sangre joven. Va uno y uno. Entonces empezaron a duplicar. Y con eso empieza a ganar las votaciones de las futuras leyes. Y gobierna hasta que muere. Hasta el 40 y pico. Pero con la teoría de la intervención, con teorías inteligentes de que cuando una bomba está seca y tirándole un poquito de agua ya funciona y saca el agua, que remueve la economía, salvó a Estados Unidos. Pero tuvo default, tuvo recesión, tuvo corralito, tuvo corralón, digo para que nos entendamos, tuvo algún nivel de confiscación importante. Entonces no somos originales en todo lo que hacemos. La diferencia es que ellos lo hacen con sentido nacional. No hay aguiluchos que ensucien el nido, sino juegan para el interés general. Y al que se le descubre va preso, como le pasó a Wallace en Wall Street en el 2008. Entonces nos encontramos que ya vimos dos defaults. Después tenemos el tercer default, fue en la década del 30, que lo mismo se arma la guerra mundial, pero nos asociamos al comunismo para ganar al nazismo y al fascismo, y después empezamos la Guerra Fría porque ganamos los comunistas y ganó el capitalismo. Ya teníamos que pelear capitalistas y comunismo porque son los que quedan, y en relaciones internacionales el imperio siempre tiene que actuar como imperio, y Estados Unidos tenía que pelear y nos crea la Guerra Fría, la teoría de la seguridad nacional, nos divide en el mundo, la división ideológica que todos conocemos, y nos encontramos ya en la década del 70, nuevamente crisis de Estados Unidos. Y ahí entramos en default también nosotros, pero es la crisis donde Nixon dice, tengo que romper la paridad dólar con el oro, porque no le daban los números, porque había que destrabar la economía, porque estaban los famosos petrodólares de los árabes que le hicieron el hiperaumento de los barriles de petróleo, que era un excedente de dinero espectacular, le complicaron a su industria, tuvo que romper y ver cómo salieron. Otra vez. Y después tuvimos, en la época de Alfonsín, también un default transitorio, corto, pero que nos costó. Nosotros pudimos pagar la deuda de sangre, la resolvimos, ustedes saben muy bien, con los 3 juntas de comandantes. La deuda externa no la pudimos resolver. Hicimos reestructuraciones, alargamos, generamos confianza hasta donde pudimos, y bueno, todos conocemos la historia, y el balance de la historia da a favor del doctor Alfonsín, pero tenemos un proceso que no lo resolvimos. Y también tuvimos aguiluchos adentro que ensuciaron el nudo. Digo porque si no, nos mentimos. Y el exponente número 1 se llama Daniel Marx, uno que habla por televisión ahora como un sabio, aconsejando con términos evangélicos, que habría que pagar porque son representantes de los americanos, tienen oficinas en Wall Street, representan a las consultoras internacionales de riesgo, son los que aconsejan cómo se endeudan, cómo se pagan, son los encargados de endeudarnos en la Argentina,
disfrazarse de académicos de Harvard, son tipos de primer nivel, son tintán del pensamiento, pero realmente al servicio de otros, trabajando en contra nuestra. Entonces, esto es lo que nos pasó a los argentinos, lo que nos vive pasando. Y tenés a Daniel Mar, tenés Melconian, que ahora iba a ser ministro de Economía de Menem si ganaba, que gracias a Dios perdió, pero habla también con cara de viejo joven, vio que se tiene pelo negro, carita así de buen tipo, que habla inocentemente y dice que hay que pagar, que no importa la Rufo, porque eso es un invento que hicieron, pero son los que nos endeudaron, son los que legitimaron el blindaje, los que legitimaron el megacanje, los que legitimaron que siga la convertibilidad, porque en eso también los radicales tenemos un pecado. Si bien Menem fue el padre de la convertibilidad moderna con caballo parecido a Juárez Selman, fue el Juárez Selman del siglo XX, entregó todo el patrimonio nacional, entregó la privatización más veloz que hubo en la Argentina, con el agravante que ahí también los empresarios fueron buitres. ¿Saben por qué? Porque iban a Nueva York, compraban los bonos argentinos en Nueva York, que valían 15 pesos por 100 pesos, es decir, 100 pesos de bonos argentinos valían 15 pesos. Compraban a 15 pesos y la Argentina le recibía a 100 para pagar en nombre que achicábamos la deuda externa. Escuchen eso que les estoy diciendo. Y después los costos operativos de Entel de Aerolínea se hacían basar 100, no a 15. ¿Se dan cuenta ustedes de la hiperrentabilidad que tuvieron esas empresas? Si a eso le suma que en la década del 90, aparte de todo esto que estoy hablando, de endeudamiento, firmamos 54 tratados que se llaman los TBI, Tratados Bilaterales de Inversiones Recíprocas, mira el nombre, como si nosotros invertimos en Inglaterra, en Estados Unidos, donde nosotros garantizamos en estos tratados que no podemos hacer expropiación, que no podemos hacer expropiación indirecta, que no podemos crearle peligro, que no le podemos cambiar las reglas del juego. Y si se diera alguno de estos supuestos, la justicia argentina no actúa. Actúa un organismo del Banco Mundial que se llama CIADI, que es un centro de arbitraje mundial para los países. ¿Dónde nunca ganaron? Exacto. El Banco Mundial crea el CIADI y el presidente es el presidente del Banco Mundial. El Banco Mundial, que es acreedor nuestro, y aparte está preparado para el imperio, pone un árbitro. Otro árbitro pone la empresa extranjera y otro árbitro pone la Argentina. Nos hacen la teoría del 2-1, esto es muy sencillo. Y en el año 2003, para que nos ubiquemos, el CIADI en el mundo tenía ocupado los arbitrajes en el 50% de todas las demandas que nos hicieron a la Argentina, a la salida de la convertibilidad, a un costo demandaron por 30.000 millones de dólares. Y esto le cuento rápidamente para hablar del proceso menemista. Entonces nos armaron, nos siguieron armando la deuda externa, entregamos el aparato social argentino de YPF. Fue el único país en el mundo, no se conoce antecedente en el mundo. Muchos países perdieron petróleo, pero la forma que perdieron petróleo es con una guerra. La Argentina entregó su petróleo sin guerra. Es el único país del mundo que entrega y privatiza el petróleo sin haber perdido una guerra. No se conocía, ellos mismos estaban asustados. Caballo fue al Congreso a festejar. Habíamos cotizado las acciones a 19,2 y ahí le cuento una anécdota que me agarró una locura. Yo era diputado nacional, cuando viene y nos cuenta que sin guerra privatizamos YPF, nos viene y nos habla mal de Arturo Illia, de Alfonsín, de los contratos petroleros. Ustedes recuerdan, nos trata de como si fuéramos unos chantas. Yo le tiré un vaso de agua a Caballo en pleno Parlamento argentino en ese año 91, que se armó un escándalo en el Parlamento argentino. El otro día salió en todos los diarios, pero no aguanté. Pero es una condecoración que lleva adentro, porque fue un anticipo de lo que era la entrega en la Argentina. Yo veía que nos estaban vaciando el país. Habíamos estudiado de donde se perdía guerra se entregaba petróleo, pero no voluntariamente. Entonces aumentamos la deuda externa con Menem,
Tuvimos convertibilidad con retraso, que ustedes saben el sobreendeudamiento que tuvieron las empresas, los productores en la Argentina que pagaban y lo mismo seguía creciendo su deuda, que tenían congelados sus productos, las economías regionales caídas, proceso de desindustrialización, importación barata donde subsidiábamos la mano de obra extranjera, coreana, de cualquier país del mundo, en detrimento de nosotros, aumentábamos espectacularmente el desempleo. Este era el país que habíamos armado. Aparte, acuérdense ustedes, tratados bilaterales recíprocos, CIADI, por delegación de jurisdicción en los bonos. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque esto nos quedó muy claro y quiero... En el año 2001, cuando... Es decir, primero en el 99, porque en un comité yo quiero contarles la verdad, porque si no, los radicales nos equivocamos. En 1999 ganamos el gobierno. Éramos una esperanza para la Argentina. Había cierto un problema. La gente estaba atada a la convertibilidad, tenía miedo, el voto cuota, si bien había contradicciones, le estaba costando salir. Y de la Rúa gana la elección y tienen un gran debate económico-político. Ahora les voy a contar dónde sale. Está Chacho Álvarez, está Baglini, Federico Storani, Moró. Están todo un grupo de economistas y la dirigencia política en Sáncora, ahí en la calle Córdoba y Callao, donde tenía el estudio Machinea. Y ahí se discute, antes de asumir, unos días antes de asumir, si salimos o no de la convertibilidad y qué hacemos con la deuda externa. Se debate el tema. Yo me acuerdo que el área política del gobierno Machinea, en ese momento Moró, Federico Storani, Baglini le dicen: el año que viene necesitamos financiar, si seguimos con la convertibilidad y no hay financiamiento externo, 12.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos? Y de la Rúa con Chacho Álvarez, juntamente con Machinea, dicen: seguimos con la convertibilidad, no salimos de la convertibilidad, no asumimos el costo. Y la verdad que ese día decidimos morir. Fue el pecado mortal que cometimos. Digo mortal porque es seguir con piloto automático. La convertibilidad es como usted un avión pone a 3.000 metros de altura, todas las señales le están dando que usted tiene problemas y que a 1.000 kilómetros de distancia hay una montaña de 5.000 metros. No tiene solución que estrellarse a mediano plazo. Que le voy a recordar que ese día se decide hacer en la Argentina, con el triunfo radical, menemismo con honestidad. Honestidad radical y menemismo. ¿Por qué? Seguir con la convertibilidad. A los 3 meses ya hablábamos que teníamos la derrota electoral legislativa. No encontrábamos la salida, es decir, ustedes tienen que recordar, no le encontrábamos la vuelta. ¿Qué pasa de la Rúa? ¿Está enfermo? Era más allá del problema de la enfermedad. La economía era imposible porque le había tocado vivir la última etapa de la convertibilidad sin financiación y se había agotado todos los niveles de superávit comercial, fiscal, reserva Banco Central, con el agravante que nosotros en el año 2001 empezó el aviso del avión. En marzo le dice: se fugaron 3.000 millones de reserva al Banco Central. En abril se fugaron 3.000 millones. Cuando empieza la fuga, y usted financia la fuga, le empieza a avisar que usted está muriendo. Ahora, si usted no toma decisiones estratégicas, la tendencia es a morir por muerte por inanición. Y ahí anunciamos el blindaje. El blindaje, que era un cambio el Fondo Monetario era el único que daba todavía confianza, entre comillas. Ahora van a ver por qué. Los acreedores externos rompieron toda financiación, los bancos también. El único que nos podía financiar esos 12.000 millones y la fuga de divisas a través de canje, de patear la pelota, hicimos el blindaje. Fracasó a los 60 días. Entonces dijimos, en julio hicimos el mega canje. El mega canje era sustituir toda la deuda a corto plazo por una deuda a largo plazo que nos dé posibilidad de hacer un cambio dentro del gobierno. Eso implicó una alta tasa de interés que hoy Caballo está juzgado, está procesado por ese negocio que endeudó a la Argentina en casi más de 20.000 millones de dólares adicionales por la hipertasa de interés que significó ese canje, que dentro de pocos días vamos a ver la condena o no, pero me parece que de mínima fue un desastre político, jurídico,
Después veremos si hay consecuencias penales, pero yo en principio creo que sí. Pero esto nos pasó. Y después Ana Kruger del Fondo Monetario nos presta 5.000 millones de dólares en agosto para pegar. ¿Sabe cuánto tiempo nos duró esos 5.000 millones? 48 horas. Porque ya empezamos a financiar la fuga de divisas. Entonces, entraba la plata y era la puerta y salía para afuera y nos quedaba la deuda. Entraba la plata y salía, y lo que teníamos adentro se iba. ¿Por qué el Fondo Monetario, sabiendo que estaba muerto, que hacía todo eso, permitió eso? La verdad le voy a explicar. Porque necesitaban las empresas extranjeras que estaban en la Argentina hacer un reacomodamiento, por lo menos de 9 o 10 meses, de su economía para absorber la salida de la convertibilidad. Entonces, permitió la financiación, donde nos encarecieron la deuda externa, y permitió que las empresas extranjeras, avisadas por los organismos internacionales cuál era el día de que no había más financiación, que fue el día que explotó la convertibilidad, le permitió 9 meses que reacomoden su economía en algún nivel a los empresarios extranjeros y saquen la plata, se reposicionen y dejen los hierros. Esto es lo que nos pasó a los argentinos, aunque ustedes no quieran creer, no es teoría de la conspiración, es lo que está en los libros. Si a eso le sumamos entonces que fallamos, y por eso con De la Rúa, nosotros estamos pagando al contado lo que nos pasa con el tema de la Rúa. Es decir, tampoco quiero caer tanto a De la Rúa, y que muchos radicales de alguna manera fuimos responsables, pero digo, De la Rúa es el responsable, y lamentablemente el radicalismo en la Argentina sus errores paga al contado. El peronismo tiene una capacidad de mutación, de esconderse y decir no, no es Perón, no es peronismo, es dualdismo, no, Dualde se equivocó, es menemismo, no, son los mismos disfrazados en una comparsa que siempre están los mismos, pero es una mutación a costo cero, como legión extranjera, no tienen pasado, van para adelante, y la gente la acepta en esa regla de juego que tiene la Argentina, que es lo más parecido al peronismo, acompaña este escenario. Y a nosotros los radicales nos llaman cada vez que hay crisis moral, cada vez que hay crisis económica complicada, donde necesitamos institucionalizar. Por eso es que necesitamos un proyecto alternativo, que quiero terminar a la salida, ¿no? Y estamos pagando este efecto residual, por eso no entendemos qué nos pasa, y por eso Corrientes es una isla. Corrientes es el paraíso fiscal del radicalismo, digo así en términos metafóricos. Por eso no nos damos cuenta, pero uno va a otro lado. Y esto es un oasis en un desierto del Sahara, del radicalismo en el país espectacular, con bolsones de oasis de algunos municipios, de 500 municipios, una Cámara de Diputados y Senadores que podemos repetir que tenemos tanto error, pero que a la vez no sabemos bien qué es lo que están haciendo, parece un cristalino que se acomoda a las circunstancias, no tenemos una voz y una opinión que nos marque camino, todos estamos preocupados, pero vamos a ayudar. Digo, no vengo a hacer pesimismo, pero digo a ver lo que nos pasa. Y entonces, rápidamente, viene el 2001, que fue una cosa espectacular. Yo les cuento, en la Argentina de 1853 al 2001 se eligieron 54 presidentes. En 15 días elegimos 5 presidentes, en esa crisis de la salida de convertibilidad, entre presidente de Cámara. Termino la idea. 5 presidentes elegidos. Tuvimos que dictar leyes de emergencia. Me acuerdo que el 6 de enero, aviones privados de toda la Argentina, salían los diputados nacionales porque había que tener la ley para regularizar el tema de la convertibilidad, la especificación asimétrica, la emergencia, el cambio espectacular que significaba la Argentina, una devaluación de 3-1, que es nuevamente, ustedes van a ver, sufre el pueblo. Se licua la deuda Clarín, para hablar así metafóricamente de los grandes empresarios, porque estaban endeudados en dólares, van a deber 3 veces menos ante la devaluación. Por eso los industriales siempre empujan a una devaluación. Hoy Méndez, el de la UIA, está hablando de devaluación porque implica mejorar su venta competitiva en el exterior, que achicar su deuda y que caiga el salario. Es completito el negocio de la devaluación. Por eso que no es fácil de evaluar, y a veces también es el único remedio cuando uno no tiene tecnología, competitividad, recursos humanos, porque el secreto no es tener competitividad, porque competitividad se tiene con devaluación. El secreto de países que puedan competir con salarios chinos es tener productividad. Si usted tiene productividad alemana en un montón de rubros, como puede ser
armamento, farmacia, distintos rubros tecnológicos que tiene Alemania, usted puede pagar altos salarios y salir a competir al mundo. Porque no es que tiene competitividad artificial, usted tiene productividad, calificación de mano de obra, una universidad espectacular, tiene tecnología de proceso y tecnología industrial y postindustrial espectacular que permite tener salarios altos, pero poder competir en el mundo en forma espectacular. Y si no nos pasa a nosotros que la única forma de poder competir en el mundo necesitamos devaluar. Y nos pasa la historia porque decimos, cada 10 años tenemos una crisis. Porque devaluamos, hacemos sufrir al pueblo, mejora la producción, sobre todo de las economías regionales, porque podemos vender mejor nuestra agricultura, nuestra ganadería, podemos salir para afuera. Pero otra vez, como no tomamos la medida que hay que tomar, empieza la tasa de interés alta, y la tasa de interés alta es erosionar el dólar. La inflación es erosionar el dólar, entonces se va perdiendo competitividad y aparecen todos estos problemas que nosotros estamos viendo. Por eso es que nosotros decimos, Kirchner, en su versión tomo 1, tomo 2, o en lo que nosotros seríamos una metáfora, Kirchner Biblia, Kirchner Evangelio, que es hombre y mujer, para hablar así como le gusta decir a ella, los 5 primeros años aparece como un éxito que se traduce electoralmente, y aparece que después del default, aparece que hay crecimiento de tasa china en economía. ¿Por qué? Porque recibió el beneficio de la Baña y de Duarte, una gran devaluación. Esto generaba una gran competitividad. Nosotros podíamos vender nuestros productos a $2, $2.50 el kilo de vaca, doy un ejemplo, la soja, nuestra producción de economías regionales, Rosario, el interior, era una cosa fantástica que producía. Y bueno, entonces nos encontramos que realmente esto hizo que la Argentina durante 5 años tenga lo que se llama el efecto virtuoso. Superávit fiscal, que era un logro del sistema, diríamos. Se pagaba más impuestos que los gastos que tenía, había excedentes en pesos. Como había un dólar competitivo, la gente exportaba espectacularmente en dólares. ¿Y cómo captaba el Estado esos dólares? Con los pesos que generaba el superávit fiscal, no con deuda. Entonces tomaba los dólares, le daba a los particulares y aumentaba la reserva del Banco Central. Entonces tenía virtuoso el superávit fiscal, virtuoso el superávit comercial, reserva del Banco Central aumentando en forma espectacular. Y después no teníamos tasa de interés alta y no teníamos inflación. El problema de esto es que tenemos toda la deuda externa que tenemos, y en el modelo versión Evangelio, no Biblia, versión mujer Kirchner, nos encontramos que se le fueron todas las virtudes del modelo. Terminó el superávit fiscal, no hay excedente, necesitan financiar al Estado, por eso toman el ANSES, toman el Banco Central, toman donde pueden, necesitan tener altas las retenciones, aunque el dólar haya perdido competitividad y los números no cierran la producción. El comercio empezó a disminuir, la reserva del Banco Central cayó de 50.000 millones de dólares a 27.000 millones de dólares. Hay una alta tasa de interés, 40% no es sostenible en el mundo. Hay 3 países en el mundo que tienen esta tasa de interés. Toda América Latina, en promedio la tasa de inflación, es un 4%, 3%, salvo Venezuela y Argentina, que tienen la alta tasa de inflación. Esto genera mayor problema. Entonces, estamos en el peor de los mundos más allá de los fondos buitres. Esto es lo que... Estamos en la última etapa del kirchnerismo. Por eso, cuando damos algunas soluciones, nadie puede pensar que estamos defendiendo al kirchnerismo. El kirchnerismo para nosotros, si somos inteligentes, está muerto. Es decir, tiene una agonía, no va a explotar, tal cual el 2001, no va a explotar porque el sistema financiero argentino es muy chiquito. ¿Y cómo se mide que es chiquito? Cualquier país del mundo tiene un 50% de préstamos dados a los particulares de lo que produce de su PBI. Algunos tienen el 100%. La Argentina solo tiene el 14% de su PBI en préstamos. Esto hace que si el sistema tiene corrida, es sostenible, no explota como en el 2001. Y después, si bien debemos 200.000 millones de dólares parecido a lo que debíamos antes, en rigor de verdad, cuando tuvimos el 2001, debíamos 160.000 millones de dólares, el PBI era 100.000 millones de dólares y hoy debemos 200.000 millones, pero tenemos un PBI de 400.000 millones. Por eso dicen bien ellos, nosotros tenemos un 47% de deuda respecto al PBI.
Y cuando vino el 2001 había un 160% que era inmanejable. 47% un país normal lo maneja bien. Tenemos un sistema financiero chico. Esto le estoy diciendo porque no se va a reproducir el 2001. Vamos a tener agonía, problemas, tenemos que buscar alternativas democráticas. Ahora, con respecto a este tema de la deuda externa, al fondo buitre, y voy redondeando, el problema central es que la Argentina y el gobierno, la pregunta es ¿por qué no armaron un club de bancos, un fondo fiduciario, y en vez de que sea Singer y NMH el que compró a valores de crisis en la Argentina nuestra deuda externa por 48 millones de dólares, lo que hoy vale 1.500 y así seguir multiplicando, ¿por qué no compramos nosotros? Este es el error del gobierno. El primer error central que tiene el gobierno y no puede explicar. Porque Ecuador, Correa, hizo recompra de deuda. Perú hizo, porque está prohibido por los organismos internacionales que compremos como Estado. Pero siempre hay figuras jurídicas, o se arman clubes de banco, o fondos fiduciarios. Y nosotros no tuvimos la capacidad y cometimos este error imperdonable, que no nos disfrazamos de Singer para el interés nacional. Esto es la primera crítica que hacemos a esta gente. Y la segunda crítica central que nosotros hacemos a esta gente es cuando dejamos afuera ese 7% porque era voluntario el canje del 92%, no teníamos que pensar que estaban muertos, tienen capacidad de lobby, pertenecen al sistema de Wall Street. Teníamos que salir a comprar y no tener este inconveniente. Ya producido el inconveniente, en este momento lo que no podemos hacer es Melconian, Daniel Mar, Kachanowski y salir a decir lo pactado debe cumplirse. Porque eso sí es inmoral. Porque primero es una causa injusta, con 48. Ellos no son acreedores que financiaron el desarrollo argentino, son especuladores que se aprovecharon con información confidencial a un valor vil, compraron en mercado secundario en el año 2009. Es decir, no tienen un enriquecimiento sin causa en forma espectacular, primera medida. Pero en segunda medida, y acá va el argumento nuestro, quiero contarles que si bien uno delega la jurisdicción, que es el verso que ustedes escuchan todos los días, no el verso, pero en real, delegamos jurisdicción en Nueva York y tenemos que aguantarnos y hay que cumplir la sentencia, lo que no se delega nunca es el orden público nacional. Eso no va implícito. Riquelme, que está estudiando la especialización de Derecho Administrativo, cuando te toque esa materia, que todavía no llegaste, me parece, vas a estudiar este tema y vas a ver que el orden público es estratégico, porque si bien se da la sentencia en el extranjero, cuando se quiere ejecutar, sobre todo se resuelve muy claro cuando vienen a ejecutar a la Argentina, porque ahí está lo que se llama el Instituto del Exequatur, que es la habilitación de la Argentina, que tiene que hacer el estudio vía la Corte, su primera instancia, segunda la Corte, la última que hace la Guardia, hace el estudio, que si viene una sentencia de Nueva York, hay que estudiar si esa sentencia no viola el orden público. Ahora, ¿puede violar el orden público? ¿Qué es violar el orden público? Le explico rápidamente. El juez, y hay un precedente que le quiero contar. Esto es el 6 de mayo del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pidió sobre un fondo buitre que fue condenada a la Argentina por el juez Griesa a que la Argentina le pague 7,5 millones de dólares. Vino a la Argentina, se hizo el estudio y se le dijo, señores, esto viola el orden público nacional que no se delega. Fundamento central en el caso Claren Corporation contra Estado argentino sobre el C4 que le estoy hablando, de marzo, 6 de marzo de 2014, fíjense la claridad de la Corte Suprema, le dice, ustedes están queriendo usar una acción individual inocente, pero en este caso no es así. Ustedes me están complicando una reestructuración soberana de 100.000 millones de dólares en un fallo inocente que parece que es bilateral. Pero al generarme el conflicto de la reestructuración soberana, esto me afecta al orden público y esta sentencia no puede pasar. Esto está en el fallo Claren Corporation contra Estado argentino, 6 de marzo del 2014, entra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está. Yo tenía la teoría en ese momento, por ahí puede usted
sabe que el derecho es creación humana de... Yo tenía la teoría que con ese fallo nosotros podíamos hacer lo que se llama crear una causa judicial, porque la Corte Suprema no se puede pedir en abstracto, tiene que pedirse ante un juicio concreto, no en abstracto. Así funciona el sistema. ¿Cómo creamos la causa? Yo decía que el procurador del Tesoro, la procuradora del Tesoro Nacional, que vendría a ser el fiscal de Estado en Corrientes, el que defiende los intereses de la nación, tenía que plantear una declaración de certeza prevista constitucionalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con clara incorporation y decir, el fallo Griesa de fallo Singer nos está complicando el orden público nacional porque es la misma causa, el mismo juez, la reestructuración fue soberana, se dictaron leyes de emergencia, es preexistente el tema, esto es muy importante, el juez sabía que tenía que analizar el orden público nacional si no violaba, esto es preexistente, no puede invocar ignorancia. Los acreedores cuando compraron bonos saben que no es solo suficiente la sentencia en Nueva York, sino analizar si no se viola el orden público nacional. Y entonces con esa declaración de certeza, si la Corte se pide que viola el orden público nacional con el precedente que tiene, recorrer los tribunales del mundo, los organismos internacionales, es mucho más razonable invocar esto viola el orden público de un país. Y esto es funcional también a los europeos que quieren hacer reestructuraciones, están muy preocupados con este sistema que está ocurriendo en Wall Street, y hubiera sido una vía mucho más razonable que el Tribunal de la Haya, porque el Tribunal de la Haya, si ustedes ven, ahí funciona, ellos hacen todo el argumento de orden público, la teoría de reestructuración soberana, todo esto que les estoy hablando, pero fueron al Tribunal de la Haya como fuimos con el conflicto de la papelera, pero ahí había una diferencia sustancial. Argentina y Uruguay aceptamos la jurisdicción de la Haya para que se juzgue y resuelva el tema. En este caso necesitábamos el consenso de los Estados Unidos para que la Haya tenga competencia, entonces era casi imposible que el Estado americano, que es un imperio que trabaja para esto, nos dé el consenso. Obviamente no nos dio consenso. Entonces quedamos con nos sacaron la escalera, estamos con el pincel, y no obstante, para ir redondeando la idea central, les quiero decir, no hay que pagar hasta el 1 de enero, porque dispara la cláusula Rufo, que es más de 100.000 millones de dólares a valor de hoy. ¿Qué quiere decir la cláusula Rufo? Cualquier beneficio que uno le da a un tercero de los que entraron en reestructuración, a todos los que se reestructuraron y cobraron, tienen derecho a cobrar la diferencia como si no hubieran cobrado nunca. Entonces, ustedes se dan en el peor de los mundos. Y esto es lo que nos recomiendan estos economistas de la televisión de Buenos Aires. Entonces, esto no es ser kirchnerista, esto es tener sentido común. Hasta para Irak, que fue el presidente del Banco Central, reconoce que no podés disparar la cláusula Rufo, que tenés que esperar el 1 de enero. Después vemos cómo arreglamos, cómo discutimos, cómo aplicamos el orden público. Y nos quieren asimilar al tema Malvinas para ridiculizarlo, porque ustedes saben que en el tema Malvinas muchos argentinos aplaudieron, aunque había una dictadura, creíamos que le podíamos ganar a los ingleses, que al principito viene lento, y después la OTAN pasó lo que pasó. Por vía del absurdo, una causa noble, sirvió, pero esto para otra conferencia, sirvió para acelerar la salida democrática en la Argentina y entramos a la vida y salimos de la muerte, pero esto es un tema aparte. Redondeando, tenemos que decir que todavía tenemos el orden público nacional, tenemos que ver cómo nos repetimos esta historia, y ahí tenemos un problema cultural, y ahí tenemos que hacer toda una pelea. Y yo estoy muy preocupado porque cuando yo miro el poder en la Argentina, yo veo que el 90% del poder surge del Gran Buenos Aires, de los municipios del Gran Buenos Aires, de las universidades que creó el peronismo, el menemismo en el Gran Buenos Aires y en los poderosos de la capital federal. Entonces, cuando yo digo el 90% del poder en la Argentina, de los resortes que manejan, son personas que tienen visión municipal, municipalismo con corrupción, se dan cuenta de la combinación para manejar el interés de todo un país. Bueno, esta es la desazón que yo tengo encima y es lo que tenemos que revertir. Por eso yo creo en la correlación de fuerzas, que tenemos que buscar un proyecto alternativo, un proyecto inteligente que tiene contradicciones. Ustedes vieron que ayer, por ejemplo, Lilita Carrió se levantó de la reunión porque Pino Solana dijo que en no hay espacio para la derecha en la Argentina, y le hace Macri. Más allá de
parecería ser que trabajamos inconscientemente para no construir. Somos saboteadores de la alternativa que nos está demandando el pueblo argentino. Si ya cometimos tantos errores, si de los errores no aprendimos, que de ese colectivo común que quisimos y en un momento le ganamos aquí en las elecciones, y los agroganaderos iban a resolver los problemas en la Argentina, ¿recuerdan ustedes? Porque los políticos lo sabíamos. Bueno, terminaron con gorra, bombacha en el Congreso, nunca supieron por qué entraron y nunca supieron por qué se fueron. No pasó nada. Digo este dato, y se desarmó ese colectivo alternativo de triunfo. Entonces, si de todas esas experiencias no aprendemos, y yo me parece que el radicalismo esta vez está para hacer un aporte, porque Sam es un hombre inteligente, Cobo viene de errores que reconoce, pero tiene prestigio, gana en Mendoza. Tenemos que ver cómo somos inteligentes entre Cobos y Sam, cómo nos ponemos de acuerdo y no nos hacen ir innecesariamente a una falsa interna, y cómo uno de los dos es gobernador de Mendoza, el otro candidato único del radicalismo, para no dividirnos, para que no nos gane la interna de UNED y nos gane Wiener o nos gane otro. ¿Se dan cuenta ustedes? Terminar, si tenemos que hacerlo, vamos a hacer, pero tenemos que buscar las soluciones inteligentes. En esto tenemos que estar muy unidos los radicales para ayudar a buscar esta unidad, tener flexibilidad, ser inteligente y buscar una alternativa económica. Un país se construye, no con grandes objetivos, aparte, con diseño estratégico, pero siempre nos desarmaron con los instrumentos. Y los liberales siempre dicen que los instrumentos son neutros, y eso es mentira. Nosotros los hombres del campo nacional y popular aprendimos que los objetivos tienen que estar en armonía con los instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? La política arancelaria, la política monetaria, la política fiscal y la política de tasa de interés. Si usted pone y dice que quiere desarrollar el interior una alta tasa de interés en Argentina, usted lo que está es mintiendo, porque está haciendo transferencia del sector productivo al sector financiero, porque no se puede pagar altas tasas de interés desde la producción. Entonces no es neutro. Si usted pone aranceles donde protege la automotriz, el tabaco, y no protege industrias que realmente son estratégicas para la Argentina para cambiar de la competitividad a la productividad, no es neutro. Define cuál es su país, porque si no nos convertimos en ensamble, como estamos haciendo del paralelo 38 para abajo en Tierra del Fuego, donde traemos todo de China, armamos, tenemos que pagar en dólares fortuna, y lo que estamos haciendo es un ensamble y un armaje. Si usted ve en el tema automotriz que el 80% son extranjeros, y cada vez que más auto vende, más dólares le cuesta a la Argentina, y tenemos que pagar 8.000 millones de dólares en la balanza de la automotriz, algo estamos haciendo mal. Entonces no son neutros los dos. Y este es el desafío que tenemos los radicales para adelante. Manejar la deuda externa sin aguiluchos, aprender del pasado y construir una Argentina distinta que nos llama, nos demanda y nos necesita. Gracias.